Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos como siempre a Hablamos Español. Hoy quiero hablarles de lo siguiente, de las particularidades que tienen los sustantivos femeninos que comienzan con la vocal tónica A o que comienzan con H y la vocal A tónica. Una vocal o sílaba tónica quiere decir que es un fonema que expresa un acento prosódico. Aquí tenemos dos palabras, agua y hada madrina. El hada madrina es un personaje mágico que ustedes saben, un ser fantástico que tiene la forma de mujer y que va a realizar cosas extraordinarias. El hada madrina va a convertir a Cenicienta de ser una muchacha normal en una princesa. Ese es el hada madrina de Cenicienta, el personaje del cuento infantil que a todos nos han contado alguna vez. Entonces, estas dos palabras, agua y hada madrina, comienzan con A y con HA. La H es muda, entonces tiene el mismo sonido, la misma fonética. Agua, hada, A. Ahora bien, estas palabras femeninas que comienzan con A, si están precedidas de un artículo o de un indefinido, van a utilizar la forma masculina del artículo y del indefinido. Como aquí en el cuadro donde el artículo y los indefinidos están en azul. Entonces no se dice la agua clara, se dice el agua clara. Un agua clara, algún agua clara, ningún agua clara. Aquí está el artículo y los indefinidos, un, algún, ningún, que están en la forma singular y masculina. La palabra es femenina, entonces esa es la excepción que tiene el español. De la misma manera, si la palabra comienza con HA, se va a utilizar el artículo y los indefinidos masculinos. Eso en el singular. Ahora, la particularidad se va a ampliar de la siguiente manera. Cuando usamos las mismas palabras en su forma plural, entonces tenemos que volver al artículo femenino y a los indefinidos femeninos. Por eso el agua clara que está en singular va a convertirse en las aguas claras si hablamos en sentido plural. Unas aguas claras, algunas aguas claras. No he puesto ningunas aguas claras porque el negativo, este negativo indefinido, en el plural no se utiliza mucho. Entonces, aquí tenemos las aguas claras, unas aguas claras, algunas aguas claras. De esa manera, cuando utilizamos el artículo o los indefinidos en el plural delante de palabras que comienzan con A o HA, utilizamos la forma femenina. ¿Por qué? Porque la S en cierta manera va a suavizar el choque que existe entre las dos vocales, entre la vocal A del artículo femenino y el comienzo de la palabra. Lo mismo en los indefinidos. La S está suavizando, la S está entre las dos As. Es el mismo caso aquí con las palabras femeninas que comienzan con HA. La S está suavizando, lo reitero, entre las dos As. La A del artículo y la HA de hadas. En síntesis, en resumen, cuando empleamos las palabras femeninas que comienzan con A o HA tónicas en el singular, las tenemos que anteceder ya sea de un artículo masculino singular
o con los indefinidos masculinos singulares. Pero si hablamos en plural, volvemos a utilizar el artículo en su forma femenina o los indefinidos en sus formas femeninas. Ahora, aprovechando nuestro cuadro, vamos a repetir, vamos a leer las frases para practicar nuestro español. El agua clara, las aguas claras, un agua clara, unas aguas claras, algún agua clara, algunas aguas claras, ningún agua clara. El hada madrina, las hadas madrinas, un hada madrina, unas hadas madrinas, algún hada madrina, algunas hadas madrinas y finalmente ningún hada madrina. Todo eso en cuanto a los artículos o indefinidos que preceden las palabras, reitero, femeninas que comienzan con A o HA. En segundo lugar, otra particularidad que les quiero presentar es aquella que se presenta cuando utilizamos las locuciones determinativas mismo y propio, que también funcionan como adjetivos. Misma, mismas, mismos. Propio, propia, propios, propias. Aquí vamos a utilizar la forma femenina. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a utilizar el sustantivo femenino que comienza con A y aquí con HA. Y los ejemplos dicen, usamos la misma agua. Le visitó la propia hada madrina. En el primer caso, la misma quiere decir tiene un valor de igualdad. Usamos la misma agua. Usamos la misma agua para lavar los platos y los cubiertos. La misma agua. En el segundo caso, le visitó la propia hada madrina. En ese caso tiene un valor intensificador. Ahora, estas dos locuciones, en resumen, la locución mismo y propio tienen ese valor de identificador o de intensificador. Usamos la misma agua. Como ven, estamos usando el artículo y podemos usar un indefinido siempre femenino. Volvemos a utilizar el femenino. No se dice usamos el mismo agua, que es un error que a veces lo cometen incluso los hispanófonos, porque creen que como se dice el agua, aquí está en singular y se debe poner aquí el artículo en masculino. No, se dice usamos la misma agua. De la misma manera, aquí en el singular, el hada madrina, y aquí porque se cree que es singular, se debe usar también él. Y ese error hay que evitar. Se dice, le visitó la propia hada madrina. Entonces, hay que tener cuidado con estos dos adjetivos o locuciones determinativas que tienen valor de identificador o de intensificador. Hay que utilizar el artículo o el indefinido femenino. Claro, si esto está en singular. Repitamos las frases para practicar nuevamente el español. Usamos la misma agua, no se dice usamos el mismo agua. Le visitó la propia hada madrina, no se dice le visitó el propio hada madrina. Ahora, a continuación, quiero hacerles una pequeña lista de las palabras femeninas que comienzan con A o HA tónicas. Estas palabras son aula, área, ala, acta, águila, alma, arma, ancla. Son las que más se usan en el habla cotidiana. Digamos, son las principales. Luego tenemos las palabras femeninas que comienzan con H y A tónica. Y son muy pocas. Aquí les he puesto solamente 4.
hambre, hacha, habla, haba. Voy a dar una pequeña explicación de cada una de estas palabras. El aula es la clase donde damos un curso, el aula de la escuela. El área es una zona. El ala del avión, el ala del pájaro. El acta es un resumen, un testimonio de una reunión o de algo que se hace por escrito, el acta. El águila es un animal, un ave. El alma se refiere al espíritu. El arma es un objeto que sirve para atacar o para defenderse. Y el ancla que utilizan los barcos para fijarse en un lugar, tirándolo al fondo del mar. Y las 4 palabras con HA, el hambre. El hambre es cuando no hemos comido, tenemos hambre. O cuando una población no tiene alimentación, sufre hambre. El hacha es un instrumento que sirve para cortar los árboles. El habla castellano, aquí es un sustantivo que es el sinónimo del idioma. El habla castellano, el habla español, el habla inglés. Y por último, el haba. El haba es una leguminosa. Ahora bien, antes de finalizar en esta última secuencia, quiero mostrarles de manera gráfica la diferencia entre la A tónica en el inicio de las palabras femeninas que empiezan con A o con HA y la A atona en las palabras femeninas que empiezan con A y con HA. Las palabras que tienen la A al inicio, una A atona, van a conservar el artículo y los indefinidos en femenino. En cambio, ya hemos visto que aquí las palabras con A tónica van a cambiar o van a ser antecedidas con el artículo o los indefinidos en masculino. Y aquí se ve por qué. Cuando hablamos de A tónica, al inicio es porque el acento está en la A. Y ahí, vamos a decir, baja el tono de la palabra. La primera sílaba tiene un tono alto y después baja. Agua, alma, arma, hambre, hacha, haba. Esa es la A tónica. Ahora bien, aquí la A es atona, es decir, no tiene acento, no está acentuada. ¿Por qué? Porque el acento se ha trasladado a otra sílaba de la palabra. Abuela, aceituna, alquimia, harina, hamaca, hacienda. Y como verán, no es una regla, pero las palabras con A tónica son de 2 sílabas. En cambio, estas palabras tienen 3 o 4 sílabas. Y como vieron, entonces, como el acento está trasladado a otra sílaba, la primera sílaba y la A se encuentra en la primera sílaba, no tiene acento, es una A atona. Muy bien, y eso es todo en cuanto a esta lección donde presentamos las particularidades de las palabras femeninas que comienzan con A y HA. Antes de despedirme, quiero agradecer profundamente a los suscriptores que a través de sus comentarios me hicieron llegar observaciones y correcciones que sin duda permiten mejorar la calidad de mis lecciones. Gracias también por permanecer constantes en la audiencia del canal y a las personas que me ven por primera vez, si les gustó el video, les invito a suscribirse. Adiós, hasta el próximo video. Gracias por seguir mi canal.
Y si quieren conocer mis novelas, ellas están disponibles en Amazon. Son narraciones llenas de emoción, sentimientos y aventuras. Espero que se animen a leerlas. Les aseguro que pasarán buenos momentos de lectura.